Hoy, 8 de marzo, se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. Así que queremos, por medio de un presente muy sencillo, de verdad que sí, pues tener en cuenta de que son ustedes. Hay gente que dice: ay no, pastor, los ángeles no existen. Sí existen. Aquí en la tierra podemos verlo reflejado en una mujer. Fue a la mujer a la que el Señor le comisionó la tarea de dar a luz. No fue al hombre, fue a la mujer. Y entonces queremos hacerle un homenaje, porque es la mujer, son madres entregadas, esforzadas, valientes. Amén. ¿Cuántos están aquí? Y podemos disfrutar. El mundo nunca sería sin el ángel llamado mujer, con cualidades excepcionales, con cosas que nosotros, ¿sabe una cosa, amado? Nosotros como hombres por lo general podemos hacer una sola cosa a la vez, pero la mujer puede estar hablando por teléfono, dando un consejo, revolviendo aquí, haciendo una cosa, con el pie hace otra. Es decir, ellas, Dios las dotó y les dio la capacidad y la cualidad de ser excepcionales en todo. Así que queremos dar gracias a Dios. Quiero que ustedes se pongan en pie, por favor, mujeres. Y esto es un pequeño detalle que con una pequeña leyenda que el Señor le entrega a ustedes. Y quiero bendecir sus vidas, amadas. Por lo general, no digo que es una regla o que es una regla de oro, no es, hay excepciones, pero por lo general quien empieza o quien escucha el llamado de Dios en una casa es la mujer. Amén. De hecho, mi mamá espiritual es mi esposa. Ella me predicó el evangelio. Es decir, que no solamente es mi esposa, sino que espiritualmente se dobló y pagó un precio para que su servidor llegara a los pies de Cristo. Ustedes son mujeres esforzadas y valientes. De verdad que nos sentimos gozosos de poder contar en esta congregación con ustedes, porque como dice la palabra, ustedes son especial tesoro, escogidas, elegidas por el Señor. Amén. Qué lindo es cuando usted lee la escritura. Dice la palabra, había una virgen de ese tiempo llamada Miriam. La palabra Miriam aquí la tradujeron como María, pero su nombre original es Miriam. Y esa mujer era una mujer casta. Y cuenta la escritura que cuando ella recibió el ángel, o el mensaje del nefilín del ángel, cuando recibió ese mensaje, ella lo aceptó con temor y con temblor. Esa es la reacción de las mujeres cuando son comisionadas por el Señor. Y por eso queremos hacerle este muy pequeño homenaje para la gloria del Señor. Voy a hacer una oración ahí donde usted está. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por cada persona, por cada mujer que está aquí hoy, Señor, en tu casa, que representa un hogar, que representa la fuerza, Señor, inconmovible, que representa, oh Padre Santo, el apoyo del varón, que representa, amado, esa dignidad, oh Padre Santo, terrenal en lo espiritual. Bendigo cada una de ellas, Señor. Hoy bendigo sus labores. Hoy declaramos, Señor, que es bendecida su casa, su arteza de amasar, que el entrar y su salir es bendecido, prosperado, que todo lo que la planta de sus pies pisare, todo ese territorio será bendecido, Padre. Gracias por ellas. Con toda bendición de lo alto, hoy las presentamos en este día, Padre Santo, y le hacemos un pequeño homenaje, amado, porque tú las has destinado, porque has colocado en ellas fuerza del Espíritu, porque has colocado en ellas, Señor amado, esa comisión absoluta de traer vida dada por ti en su vientre. Bendecimos, Señor, cada una de ellas y creemos, Padre, que tú les llevas, como dice la escritura, de triunfo en triunfo y de una victoria a otra victoria en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor por la vida de cada persona. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano.
Quiero que usted esté muy atento en esta mañana. Quiero estar en la Sagrada Escritura. Quiero que usted me acompañe a 2 de Corintios. Hoy quiero hablarles de algo que hemos titulado un sello de autenticidad. Y usted va a decirle al que está a su lado, dígale, un sello de autenticidad. Quiere decir, amado, que es más, en la Escritura, en la palabra, podemos encontrar como cuando un rey o un príncipe tenía, o una de las cualidades que tenía, uno de los símbolos que lo representaba era un anillo. Y cuando el rey necesitaba una comisión por un subalterno o por alguien, lo que él hacía para darle autoridad y para darle o comisionarle poder era que colocaba un sello en las cartas que llevaba la persona. Y ese sello del rey, hermano, era irreemplazable. Porque ese era el sello, y ese sello digámoslo así, tenía la característica que era algo que tenía autenticidad. Diga conmigo, auténtico. Y eso daba autoridad, poder, para que en el camino todo lo que pudiera presentarse al tomar las cartas o al tomar la comisión que tenía, cuando veían las personas que tenía el sello de autenticidad del rey, podía seguir hacia adelante y no podía ser detenido por nada. Por eso hoy quiero, mi hermano, poder predicarles de ese sello de autenticidad. Porque en un mundo tan tremendamente descontrolado como el que estamos hoy viviendo y pasando, mucha gente, aún iglesias y pastores, iglesias completas, han perdido algo tremendo, y es la autenticidad dada por Dios en la tierra para la iglesia. Y cada vez es más difícil poder distinguir entre lo santo y lo profano. Cada vez es más difícil distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y sabe por qué? Porque la misma palabra nos enseña que en este tiempo a las cosas buenas le llamarían malas, y a las cosas malas la gente le llamaría bueno. Es decir, que ha habido una tergiversación, que ha habido una, no sé si podría llamarlo de esta manera, una mutación, más bien contaminación, que ha venido dañando la autenticidad de la iglesia de Cristo en la tierra. Cada vez vemos más prostitución espiritual. Tal vez este mensaje no te haga saltar de alegría hoy, en esta mañana. Tal vez la palabra que hoy Dios nos trae no te haga decir, yo lo recibo, amén, gloria a Dios, qué bendición. Pero es necesario predicar, hermano, que el pueblo de Dios ha sido permeado por las cosas del mundo. ¿Cuántos están aquí? Pero cada día más vemos que en los púlpitos se predica menos de la santidad, se predica menos de pagar un precio, se predica menos de que yo debo hacer algo para la gloria de Dios. En muchas congregaciones, una gran mayoría, y lo estamos viendo en este tiempo, lo único que importa es que tú asistas. Lo único que importa es que, aunque tú no tengas una vida tan ordenada, lo que importa es que tú traigas un sobre. Lo que importa es que participes en el diezmo. Eso es lo que importa. ¿Sabe qué está pasando, mi amado? Que la autenticidad en el pueblo de Dios en la tierra está siendo cada día más, o menos, más bien, notoria. Porque te imaginas que nosotros como predicadores solo prediquemos evangelio de prosperidad, solo prediquemos las bienaventuranzas, los peldaños al éxito, cómo subir de nivel, cómo estar no, mi hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Pero tanta la palabra de Dios tiene su demanda como tiene su derecho. Amén. Así que, mi hermano, pues yo le doy gracias a Dios porque tratamos de usar más bien la palabra dura para que el pueblo de Dios la comprenda y la entienda. Es nuestra responsabilidad como predicadores. Imagínate que Dios diga, hey,
Tú que predicaste en la tierra, ¿por qué algunos no están aquí? Y que uno, hermano, tenga esa responsabilidad y que no lo hagamos. ¿Sabe? Muchas sorpresas nos vamos a encontrar en el gran día del Señor. Escuche esta palabra, que por cierto está muy cerca. Maranata, Cristo vuelve por segunda vez y el pueblo de Dios no puede perder su autenticidad. Porque Dios quiere hijos auténticos. Porque Dios separará el trigo de la cizaña. ¿Y sabe qué es lo que evidencia la autenticidad? Así que, mi hermano, quiero vaya usted conmigo a la escritura en 2 Corintios capítulo número 6. Y vamos a mirar lo que la palabra, el mensaje de Dios en esta mañana nos tiene, mi hermano. ¿Sabe? Si usted estos días estaba estudiando algunas cosas y podía ver cómo iglesias ya no se parecen tanto a iglesias, se parecen a una discoteca, y apagan la luz y comienza el strober, comienzan las luces y salen allí no, hermano, Dios no nos mandó a predicar simplemente a hacer parafernalia. Dios nos mandó a predicar el evangelio. Entre más puro, entre más consagrado podamos nosotros hacerlo, tomarlo, más la bendición de Dios será grande y absoluta, más la promesa del Padre que estaríamos con Él en la eternidad se hará notoria. Y yo quisiera preguntarle a usted en esta mañana, de verdad les quiero preguntar en el amor de Cristo, ¿de verdad usted cree que con lo que hasta ahora está haciendo, con las acciones que usted tiene, yo quisiera preguntarle algo, ¿de verdad estás seguro que con la vida que llevas, que con el testimonio que tienes, que con lo que haces para Dios, que cómo te comportas, tu conducta en la vida, de verdad, no me responda, solo piénselo, ¿de verdad usted cree que le alcanza para ir a la eternidad? No me responda, solo llévelo a su corazón, hermano. Porque esta vida, el tiempo se está yendo, hermano. Pero solo queda algo absoluto, una garantía, hermano, y es la promesa del Señor que Él tiene. Dice la Sagrada Escritura, Él se fue, os conviene que yo me vaya, pero yo no los dejaré solos. ¿Cuántos de ustedes creen que están solos? Ninguno, ¿verdad? Diga conmigo, yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. La verdad será que nos alcanza para ir, sí o no. La verdad, usted cree que el Señor nos dirá, hey, bienaventurado eres, bienvenido eres, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. ¿De verdad usted cree que esas palabras van a resonar y tienen eco en usted? Que con lo que usted hoy en la tierra está haciendo, que con la autenticidad que de un hijo o de una mujer de Dios tienes, de verdad te alcanzará para ir a la vida eterna. Pastor, pero ¿por qué está tan trágico hoy? Lo veo como amenazante, pastor. No, mi hermano, es que debo predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, con fuerza, con energía. Que cuando tú estés de ese lado, tú digas, claro, yo recuerdo el sermón, el mensaje, y yo lo tomé para mi vida. Y quité toda contaminación, y quité todo aquello que del camino me estaba impidiendo alcanzar el reino de los cielos. Por ahí leí algo que decía que muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos, y veía otra imagen, pero el diablo no juega a ser diablo. Él se lo toma muy en serio. Nosotros en ocasiones perdemos autenticidad, peso espiritual de gloria, nos contaminamos, jugamos a ser cristianos. Unas veces vamos adelante y vamos otras veces atrás. Unas veces decimos que sí, pero otras que no. No, mi hermano, Dios está buscando en este tiempo gente, iglesia, pueblo que sea auténtico. ¿Y sabe algo, mi hermano? Que esto no es un juego. No es simplemente venir y sentarnos
cantar 40 minutos y luego escuchar el mensaje de la palabra. No, mi hermano, esto es algo más en serio, porque el Señor está pronto, amado. Usted ve el mundo, usted ve las cosas, cómo la palabra se está cumpliendo. Escuche este dato que le voy a dar: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Y esta bendita palabra, toda lo que se ha cumplido al pie de la letra, no ha fallado en nada. Y lo que queda por cumplirse, le tengo una noticia: se cumplirá. Dígale que está a su lado: se cumplirá. Y si el Señor dice que arrebatará, que llevará a unos y que a otros no, es cierto. ¿Dónde quisieras pasar tú la eternidad? Todos aquí diríamos la respuesta: en el cielo. Desde luego que sí. Pero la pregunta es: tus acciones, tus reacciones, tus palabras, tus pensamientos, todas esas cosas sí te estarán llevando por el camino hacia el Señor. Y hoy vamos a mirar algunas características que nos van a querer impedir cumplir el propósito, mi hermano. Si hay algo que Dios tiene, es que es auténtico. Es tan hermoso, tan tremendo, amado, que la misma palabra dice: Dios, en Él no hay cambio. Y escuche esta palabra: y Dios no tiene sombra de variación. Es decir, que Dios no tiene ¿qué? Mire que cuando nos movemos, ¿qué tengo yo? Hay un dicho que dice que hay gente que hasta la sombra. Pues hermano, ¿sabe? Dios no tiene sombra de variación. Lo que Él estableció y dijo en la palabra es porque es. Por eso yo no sé, mi hermano, si usted en esta mañana va a tomar arte y parte, si usted va a tomar poder y autoridad en la escritura, si usted de verdad va a cambiar su vida para siempre, si usted va a dejar lo que de lado le está impidiendo santificarse más para el Señor en este tiempo, amado. Ese es el tiempo. Sin más preámbulo, ahora sí de verdad, capítulo 6, verso número 14. Dice la escritura. Cuando usted esté ahí, diga amén. Pastor, hace rato estaba ahí. Era usted el que no quería arrancar. Pero lo que pasa, mi hermano, es que necesitamos que en esta mañana usted se ponga serio, y yo también. Y dice la escritura en el nombre de Cristo: no os unáis en yugo desigual. Escuchen esta palabra: no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero hoy en día estamos viendo gente, estamos viendo generación, estamos viendo personas, hermano, que están contaminando el templo. ¿Sabe? ¿Usted es el templo del Espíritu de Dios o no lo es? Pero hay un depositorio: o usted está lleno de Dios o no lo está. Por eso la Sagrada Escritura nos dice, no nos sugiere, nos manda, nos comisiona y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, escuche la palabra, o la pregunta más bien: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? Esto es fuerte. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y es exactamente lo que estamos viviendo como pueblo. Que Dios nos llamó a ser luz, pero nosotros estamos teniendo comunión con, dígalo fuerte, con las tinieblas. Ah, no, pastor, pero es que eso es normal. No, pastor, pero no podemos ser tan exagerados. Pastor, pero no podemos ser tan religiosos. ¿Sabe? Una de las frases que el enemigo ha puesto dentro del pueblo de Dios, ¿sabe cuál es? Ay, no, usted no puede ser tan religioso, usted no puede ser tan fanático. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero ¿sabe algo, mi hermano? Si usted deja de ser espiritual, la luz que hay en ti se va, y lo que empieza a llegar para tener comunión contigo, ¿sabe qué es? La oscuridad, las tinieblas. Se lo digo porque yo lo experimenté. Estando un día, hermano, con el Señor, estando con la luz de Cristo, un día me aparté del camino del Señor. Y sabe que vino a abrazarme, a tomarme, a llevarme algo que se llama las densas tinieblas.
Y es lo peor que a un ser humano que ha disgustado el don divino y celestial le puede. La peor tragedia de un creyente no es la enfermedad, no es la prueba o las cosas que puedan pasar. La peor tragedia que usted como hijo de luz de Dios puede pasar en la tierra es pasar del estado de la luz a las tinieblas. Por eso yo lo puedo predicar, no porque haya visto a otro pastor que se apartó y que la embarró, no, porque yo lo experimenté. Sabe a hiel, sabe amargo el cuando te apartas de Dios y cuando te levantas y te despiertas sabes que no está. Es lo peor que puedes experimentar, que tú quieras orar y que hay alguna interrupción, que tú quieras pedirle a Dios pero que esa oración no pase de allí. Es lo peor que a un ser humano le puede pasar. Pero todo comienza por algo simple, todo empieza por algo sencillo, todo comienza solo por una copa, todo empieza solo por una conversación, hasta que empiezas a apartarte de Dios, y cuando te das la vuelta estás a kilómetros de distancia. En pocas palabras, has perdido la autenticidad de ser un hijo de Dios. Gracias a Dios que ustedes no lo han experimentado, pero yo sí. Por eso puedo predicárselo, mi hermano. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Una de las cosas más tremendas que me impactan en la palabra, ¿sabe cuál es? Jesús, hermano, la palabra dice, iba a las comunidades, a las aldeas, caminaba y de repente se encontró con un endemoniado. Y cuando la palabra dice que se encontró con este endemoniado, los demonios que estaban en esta persona se fueron o querían irse, empezaron a gritar, decían: Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que había un grupo de cristianos que habían perdido su autenticidad. Y aunque ese endemoniado fue libre, aunque estaba en sus cabales, aunque pasó de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ¿sabe qué le dijeron a Jesús? Ah, no, eso es porque Él reprendió esos demonios en nombre de Belcebú. Porque no comprendían, porque estaban en oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un alma está en oscuridad no puede comprender el campo espiritual, no puede entrar en comunión con Dios, porque hay algo impidiendo, amado. Usted, si esa es su situación en esta mañana, tú debes en esta hora renunciar y declararle, pedirle al Señor que te traiga de las tinieblas a su luz. Dígalo fuerte: a su luz. Porque mucha gente ha perdido la luz. Porque usted los ve y usted dice: uy, ¿qué te ha pasado? ¿Pero por qué estás en ese estado, en esa condición? Es porque, como dice la Escritura, comenzó a tener comunión con lo malo. Verso 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente tiene con quién? Con el incrédulo. Qué tremendo esto, hermano. Ver pastores en un púlpito disfrazados, predicando la palabra. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del primer siglo? ¿Dónde está la iglesia de Antioquía? Que lo tenían todo en común, que oraban, que tenían todo el partimiento del pan, que hacían todo para la gloria de Dios. ¿Dónde está? Por eso, aunque somos una iglesia pequeña, si algo hemos querido, si algo hemos pedido al Señor, es que todos los que estemos acá tengamos un común acuerdo, es que todos podamos estar en un mismo sentir y en un mismo propósito. ¿Sabes por qué? Porque pocas iglesias hoy en la tierra tienen la autenticidad del cielo. Por eso le dije que este mensaje no iba a provocar amenes, ni te iba a poner a saltar de la silla, porque se ha perdido el enfoque, hermano. Pero no podemos permitir que eso nos toque a nosotros. Tenemos que levantarnos en el poder de la fuerza del Señor. ¿Y qué acuerdo? El verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre, escuche esto, entre el templo de Dios y los ídolos?
Hay iglesias donde el ídolo mayor, ¿sabe quién es? El pastor. Entonces el pastor llega a la iglesia y la gente, hola, bienísimo pastor. Y en otra le dicen, este es el reverendo pastor. ¿Eso para qué, mi hermano? ¿Para qué la adulación de los hombres? El único digno de adoración, de exaltación, de gloria sempiterna por los siglos de los siglos se llama el Señor, aleluya. Él es digno de adoración, Él es digno de exaltación, Él es el único, amado. ¿Por qué adular a hombres en la tierra? Por eso yo le he dicho al Señor, entre más tú quieras llevarme en alto, permíteme siempre estar humillado a los pies del Maestro. Porque no quiero adulación, hermano. Solo quiero un lugar en la mesa, en el reino de los cielos. Como dice Marcos Vidal, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, pero solamente dame un espacio, no importando si estoy cerca o lejos o a la mitad. No, mi hermano, usted en esta tierra debe luchar por no dejarse contaminar por las cosas, y le voy a aplaudir a Dios, hágalo fuerte, por las cosas del mundo. Así que las frases del enemigo son esas: ay, no sea tan espiritual. O sea, uno puede ser evangélico, pero tampoco hasta el extremo. Qué triste escuchar eso de cristianos. De un familiar cercano escuché que le dijo a otro, a un amigo, le dijo, hey, le regaló una Biblia al otro y le dijo, pues ¿sabe qué? Empiece y léala, pero no se apasione mucho. Ay, qué tremenda esa palabra, hermano. Cuando a mí me dijeron eso, hermano, sentí no le puedo explicar, como falta de aire, como algo en mi corazón. Yo dije, ¿en serio? ¿Ese familiar mío dijo eso? A un creyente que estaba empezando, a alguien que tenía sed y que recibió la palabra y estaba contento, y tan contento salió con la Biblia que cuando le dijo, hey, empiece a leerla, pero no se apasione mucho. Yo dije, ¿en qué mundo estamos ya? O somos de Dios o no lo somos. O vamos al reino de los cielos o al lugar donde no está Él, hermano. Por eso es que debo predicarte con fuerza. Y si en esta mañana te duele, entonces es porque la palabra de Dios está haciendo el efecto. No es que esté enojado, no, hermano. Es que debo predicar la palabra, hermano. Debo decirle las cosas como son. Yo quisiera predicarte como dice la palabra, que tú serás bienaventurado, que tú serás prosperado, que el Señor irá delante de ti como poderoso gigante, que está a la retaguardia, que el Señor es tu guardador y tu pastor. Todo eso es verdad, pero debo predicarte la parte en que si tú no te consagras, te santificas, no heredaremos el reino de los cielos. ¿Cuántos están aquí? Tal vez el que venga por primera vez diga, qué fuerte. Perdóname, pero no soy yo. Es el Señor que te está hablando y te está diciendo y te está colocando en este lugar para que tú también hagas parte de lo que la palabra nos enseña. Y dice la Escritura, vosotros sois el templo del Dios viviente. Mira qué tremendo esto. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Nótese. Por lo cual, si queremos ser pueblo de Dios, salid en medio de ellos. ¿Sabía usted que por una sola palabra o una conversación incorrecta usted puede empezar a contaminarse? ¿Estamos o no estamos? Y resulta el cristiano participando en las conversaciones infructuosas de la carne. Y resulta el cristiano ay, es que estuvo muy chistoso, pastor. No es un chiste, mi hermano. Tenemos que apartarnos de lo inmundo. Y este mundo, más que nunca, le tengo una noticia. Hoy la generación de esta tierra ha sobrepasado la maldad de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué me llama la atención? Esta Biblia se escribió hace miles de años y dice que Cristo volvería cuando hubieran guerras y rumores de guerras, cuando el amor de muchos se enfriaría, cuando la iglesia del Señor se contaminaría, lo santo con lo impuro, con lo inmundo. ¿Y saben una cosa? Se está cumpliendo.
Ya podemos entender pasajes en Daniel 9. Podemos comprender la escritura en Apocalipsis cuando Juan estaba allí en el día del Señor. Y dice la palabra: y vi una langosta que echaba fuego por su boca. Y uno decía: pero una langosta, ¿cómo va a echar fuego por su boca? No, hoy lo vemos, hermano. Él vino a este tiempo, el Señor lo trajo a este tiempo y vio una máquina, un helicóptero, ¡puf!, expulsando ¿qué? Misiles. ¿Fuego por dónde? No tenía otra manera de explicarlo, pero Dios lo trajo a este tiempo, lo hizo un dato histórico, lo escribió, y en ese tiempo era muy diferente todo. Pero hoy, después de más de 2000 y tanto de años, la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Denle un aplauso al que vive, aleluya. La palabra de Dios es verdad. No hay un libro más auténtico y más perfecto que este. Tú abres la escritura y allí está el autor. Tú abres la palabra: ay, yo no entiendo esto tan extraño. ¿Sabes? Si algo me pasaba a mí cuando empecé el evangelio, es que no entendía, perdóname la expresión, no entendía ni mu. Y yo decía: esto de verdad es que sí, el que lee la Biblia como que se trastorna. Pero alguien me dijo: cuando tú abras la Biblia, si tú no entiendes algo, dígale al que escribió el libro, lo inspiró, que le explique, que le enseñe. Y empecé a mirar pasajes tan extraños. Y yo le decía: bueno, pues el que escribió, yo no sabía ni orar, hermano, pero yo empecé en mi ignorancia a decirle: bueno, Dios, pues explíqueme esta vuelta, porque yo no tengo ni idea. Y algo empezó a enseñarme, mi hermano. Tomaba la palabra y algo dentro de mí comenzaba a explicarme, a decirme. Empezaba a sentir como unos fríos, como mis vellos se paraban. Yo decía: yo no podía entender la palabra, y ahora lo estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces arte y parte de tu vida a la presencia de Dios, Él viene y te clarificará todas las cosas. Y estoy seguro que usted sabe, aunque no quisiera, que usted sabe que lo que hoy estamos predicando es cierto. Que Cristo vuelve, hermano. Y no en vano viene a apartar a su pueblo de lo inmundo, de lo que no es. Amén. Así que nótese: salgan en medio de ellos y escuchen la orden del Señor y apartaos, dice Él. La orden de Dios, verso 17: y no toquéis lo inmundo. Y si no tocamos lo inmundo, yo os recibiré. ¿Cuántos quieren esa promesa? Amén. Así que si usted nota, Dios prohíbe unirnos en yugo desigual. Rápidamente, porque el tiempo apremia y se me fue mucho en la introducción, quiero que usted vaya a Éxodo 34, verso 15 y 16. La comunión con el mundo conduce al pecado. Pastor, o sea que entonces debo apartarme por allá en un lugar solo, en una cosita de cristal donde nadie me diga nada. No, mi hermano. Es que nosotros tenemos que seguir predicándole al incrédulo, pero no podemos ser partícipes de las cosas del mundo. ¿Cómo ganaremos entonces a aquel que no conoce? ¿Cómo ganaremos a aquel que tiene sed y hambre de la palabra? ¿Cómo ganaremos al que está ciego, hermano? Solo predicando la palabra. Pero no podemos ser parte de las cosas del mundo. Amén. Miren lo que dice entonces Éxodo rápidamente: la comunión con el mundo conduce al pecado. Por tanto, dice la Sagrada Escritura: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses con D pequeña. ¿Sabe el peor error del segundo hombre más sabio en la tierra? ¿Alguien sabe cuál fue el segundo hombre más sabio en la tierra? Salomón. ¿Sabe cuál fue su peor error? Aunque él, dice la palabra, le dijo el Señor: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos lo dará en su voluntad? Entonces Salomón dijo: ¿en serio? No, pues ¿sabe qué? Yo quiero que tú me des sabiduría.
Era tanta la sabiduría de Salomón que aún la reina de Saba venía a visitarlo, que aún la gente quería sentarse. En una ocasión llegaron dos mujeres con un niño vivo y otro había muerto, y esa sabiduría que era de Dios vino e impactó al mundo. Pero aunque era tan sabio, hubo un pequeño detalle que lo llevó a la ruina, que lo llevó al abismo. ¿Y sabe cuál fue? Hacer alianza con los moradores de la tierra. Qué tremendo no tener que decir esto, pero la palabra registra que tuvo 700 concubinas. Y el problema ¿cuál fue? Que de toda concubina empezó a recibir una alianza, empezó a hacer un pacto, empezó a practicar un ritual, comenzó a, hermano, contaminar la sabiduría de Dios con los dioses paganos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que todo se fue al abismo. Ay, pastor, pero no, es que yo creo que usted está exagerando, está predicando con mucha exageración hoy. Mira lo que le pasó a Salomón por hacer alianzas con los dioses ajenos y extraños. Y hoy en día sí que los hay. Porque ¿sabe cuál es el enfoque del enemigo? Que la iglesia del Señor se pierda. Él está condenado al fuego eterno, al lago que arde con azufre, y él hará lo imposible por tratar de llevarse cada día más gente a la perdición. Esto no es un juego lo que les estoy predicando. Esto es en serio. Dígale que está a su lado, esto es en serio. Dígaselo. Así que nótese, porque entonces y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Verso siguiente. O tomando de sus hijas para tus hijos. Esto aplica mucho hoy en este tiempo. Cuando la jovencita creyente, consagrada de la iglesia, que está pulcra para el Señor, se fija en el muchacho del mundo, que todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Y la mamá le dice: mi hija, no se unan en yugo desigual. Háblele al muchacho de la palabra, gánelo para el Señor primero, pero no haga las cosas al contrario. El pastor o el líder también le dice: no te unas en yugo desigual. Y más vale en decirle a la persona que en hacerlo. Amén. Y terminamos en problemas y en disensiones duras para la vida. ¿Por qué? Porque se hace alianza, o se hace el compartir con el mundo. ¿Sabe que la palabra dice, hermano, que quien se aleja del mundo y se aparta del mundo, dice la palabra, que entre más te alejes del mundo, más te acercarás? Pero si es al contrario, pastor, si yo más me acerco al mundo, eso, más adelante, entre más te acerques al mundo, ¿qué pasa? Más te alejas de Dios. Pastor, pero es una pachanga nomás. Yo mañana me arrepiento y le pido perdón a Dios. Pastor, pero no sea tan exagerado. Eso simplemente yo quiero quedar un poco chapetico y hasta ahí. No, mi hermano, no contamines lo que Dios te ha dado. Tú necesitas tener un sello de autenticidad, hermano. ¿Cuántos de ustedes están aquí? Dale un aplauso, hermano, al que está arriba. Aleluya. Y el que está aquí también. Verso siguiente. Ahora quiero mostrarle otra consecuencia rápidamente. Libro de Josué, capítulo 23, verso 12 y 13. La comunión con el mundo produce serias consecuencias. Rápidamente dice el 12: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros. Y escuche esta palabra tan tremenda: y si concertareis con ellas, escuche esta palabra, matrimonios. Por eso es que antes de un matrimonio lo que se necesita hacer es un proceso, digámoslo, antes de el matrimonio. Pruebas de compatibilidad. Si están bien, y si no, yo le he dicho a algunos, le he dicho,
guiado por Dios, le he dicho, ¿sabe qué? Ustedes dos no son compatibles. Si ustedes se casan van a tener estos problemas, este y este, porque usted tiene esta personalidad y usted tiene esta otra. Se les advierte, pero una gran mayoría dice, pastor, gracias por tendremos en cuenta, pero la decisión está tomada. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Y más adelante sale a la luz lo que realmente es, hermano. Porque si Dios dice que no hagamos alianza, que si no es de esa manera, no lo hagamos. Pero nosotros en ocasiones queremos lo de nosotros y ya. No es así, mi hermano. Si usted pertenece a una comunidad del Espíritu del Señor, usted no puede estar en las cosas del mundo. ¿Estamos o no estamos? No, es que viene Shakira, pastor, y no, pues me voy de roce, pero eso no pasa nada. ¿Sí? Te estás contaminando, hermano. Allá termina el hermano allá danzándole al mundo, porque ninguna comunión tiene las cosas de Dios con las cosas. Rápidamente lea conmigo, porque mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Verso número 13. Sabed que Yahweh vuestro Elohim no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que, mire qué tremendo esto, sino que os serán, ¿por qué? Por lazo. Por eso usted ve gente que saborea el mundo y aunque quieren volver a las cosas de Dios, es difícil. Y usted dice, hermano, levántese, hágale, y usted ora por ellos y el hermano revolotea, pero hay algo, un lazo que lo está, ¿qué? Sujetando. Y fue una alianza que hizo ¿con quién? Con el mundo. Para mí fue difícil dejar muchas cosas, pero la más difícil de todas fue dejar la salsa, hermano. La más dura de todas. Droga, alcohol, tantas cosas, pero la salsa, no, que no me la toquen. Y un día el Señor me dijo, entrégame lo que más quieres. Y yo le dije, no. Y Él me dijo, entrégame lo que más quieres. Pues hablando de las cosas del mundo. ¿Me hago entender? Porque ya mi esposa era lo que yo más amaba, pero ella estaba ahí intentando conmigo, orando y sacándome adelante, y hágale esto y lo otro. Pero tenía una colección, hermano, de música que me dolió. Cuando me senté, en ese tiempo no eran sino los cassettes. Tenía, no recuerdo, pero más de 300 cassettes tenía. Música que me habían traído otros amigos desde otro lado, desde Puerto Rico, de todas partes, que no se veía acá, y yo me sentía orgulloso. Cuando había la fiesta yo decía, espera, yo voy a sonar el tema X o Y, y yo salía con los mejores temas. Me sentía orgulloso de hacer parte del mundo de la salsa, del guateque y del guaguancó. Pero un día Dios me dijo, te quiero para mí. Y yo dije, cuando desprendí eso del corazón, yo dije, listo, está bien, se lo voy a regalar al flaco. Y Dios me dijo, no quiero que regales ni que ates a otro. Y yo dije, ¿qué? Y Él me dijo, destruye. Yo le dije, no, porque me ha costado. Y Él me dijo, destruye. Y hermano, se lo tengo que decir, que aún todavía ese momento lo recuerdo, porque era algo que estaba arraigado en mí. Pero ya no lo recuerdo con el dolor, no lo recuerdo para testimonio. Y me senté en un butaquito, mi hermano, y cogí el cassette. Cogí el que menos me gustaba. No iba usted a creer que iba a coger a los que más. Cogí y le metí un martillazo al primero. Y yo dije, bueno, pues eso no va a ser tan duro. Pero cuando llegué a la Ponceña, a la Fania, a toda esta gente, y le metí el martillazo en la mitad del cassette, hubo algo que se rasgó, que me dolió. Y vive el Señor que está aquí, y una lágrima me rodó. Es chistoso eso, hermano, pero destruí todo, no quedó evidencia de nada. Y a partir de ese momento, la música cristiana, la música y la adoración del Señor entró en mis venas, en mi genética y en mi ADN. ¿Sabe por qué? Porque destruí la alianza con el mundo.
Y ya uno va a lugares y ya, pues a uno no le olvida eso, pero ya no tiembla la carne. ¿Por qué? Porque se dejaron las alianzas. Por eso nótese esto, hermano, porque nos sujetan. Porque por azote, escuche, para vuestros costados y por espinas, no me lo quite por favor, número 13, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Nótese lo que trae la comunión con el mundo, o lo que produce, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios, ¿qué? Os ha dado. ¿Qué está diciendo eso? Que nos impide la entrada al reino de los cielos. En mí fue la salsa y la droga. ¿En usted qué es? Usted lo sabe. Siéntese y destruya la alianza que tenga con el mundo. Pastor, pero es que como no es usted, no, es que yo también lo hice. Y es difícil, amado. Pero la palabra nos enseña: no os unáis en yugo desigual. Y creemos que solo aplica con el matrimonio. No, aplica con las relaciones, aplica con las conversaciones, aplica con lo que haces en tu diario vivir. Porque si en tu trabajo no saben que tú eres luz, entonces algo está pasando. Porque si en tu escuela o en la universidad no saben que eres cristiano, entonces tienes un tapado. Así de sencillo. Cuando el hermano de pronto alguien de por allá lo ve: ay, mira que vi a Perencejo entrando a una iglesia, tan raro. Y lo confrontan y: es que usted es cristiano. Y como se ve ya que no tiene otra solución, sí, pues ahí vamos. Le es sorpresa a la gente. No, mi hermano, usted tiene que oler a Cristo. Usted tiene que tener el sello de autenticidad de la gloria de Dios. Dale un aplauso al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Nótese, mi hermano, otra cosa que puede hacer tremendo el yugo desigual en tu vida es que arruina nuestra vida interior. Primera a los Corintios 15:33. Voy terminando con esto porque el tiempo se me fue. Primera a los Corintios 15:33. Escuche esto, esta es muy común. Esta es la más común de todas. Dice la palabra: no erréis. Las malas conversaciones. Qué tremendo esto, mi hermano, porque es la más común entre la gente. Y usted ve ahí al cristiano ahí en el parche de la esquina y tan y todo, ¿sí me entiende? Pero las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Les voy a dar un testimonio pequeño para terminar. Cuando yo estaba en el mundo, yo era peludo. Se los voy a parafrasear. Yo usaba pantalones anchos, usaba camisetas anchas, usaba un escapulario grande de kilo. Adelante estaba el Sagrado Rostro y atrás la Virgen de yo no sé dónde, no me acuerdo. Tenía la gorra de para atrás y tenía algo peor, que era el tumbado el de la calle. Tenía un ahondado. Que hágame el favor. Así era yo, mi hermano. No soy ni una mínima parte de lo que era. Y cuando me convertí a Cristo fue difícil. Pero sabe una cosa, mi hermano, todavía seguía yendo a la esquina. Aunque conocía a Cristo, todavía seguía yendo. Yo decía: ay, ¿verdad que usted que está yendo a una iglesia? Yo sí, estoy yendo a una iglesia, socio y tal. Pero no dejaba todavía mi dialecto. No dejaba todavía el tumbado y el andado de los de la calle. ¿Lo ha visto? Todos anduvimos así. Yo no sé por qué, hombre. Cuando uno va al mundo, uno como que coge eso ahí, como que, ¿cierto? ¿Usted lo ha visto? Así era yo, mi hermano. Pero tenía alianza con ellos, aunque conocía, estaba buscando de Cristo, tenía hambre y sed por la palabra. Esas conversaciones de la esquina que estaba allí, todavía estaban en mí. Yo venía a la iglesia y saludaba al pastor, todo bien, la buena, sí, al pastor, hermano. Y el pastor me miraba y decía: pues sí, la buena, sí, Dios lo bendiga. Como quien dice: uy, ¿usted qué o qué? Porque todavía tenía ¿qué? Conversaciones. Porque todavía tenía ¿qué? Lo del mundo. Pero cuando me encontré con Cristo, decidí romper. Decidí decir: ya no más. ¿Sabe qué empecé a usar? Algo que se llama correa, que en el mundo no usaba. Por eso los pantalones le llegan a uno abajo. Y empecé
proféticamente amarrarme bien los pantalones, cosa que el cristiano en este tiempo debe hacer. Que cuando la tentación venga, que cuando el mundo toque a la puerta, tú estés firme y con los pantalones bien amarrados. Eso es hasta profético, hermano. Y empecé a vestirme diferente. Y ya luego mi esposa me compró por ahí una corbata. Yo dije, eso yo no me lo pongo. Hasta ahí nomás. Pero fue un proceso, mi hermano, de desligarme del yugo desigual. Y ahora, ¿usted cree que yo sería capaz de predicar sin corbata? No soy capaz. Me siento extraño. Porque ahora ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco, hermano, en el nombre de Jesús, al reino de los cielos, a la iglesia de Cristo en la tierra. Porque un día cortamos los yugos desiguales y eso también hay que hacerlo. Pero se necesita valentía. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatamos. Ahora, cuando voy a predicarle al drogadicto, pues ahí sí, digamos que me hago igual a ellos. No uso ninguna palabra soez, pero ya llego, yo no llego diciéndole, ay hermano, conviértete en el nombre de Jesús. No, yo llego saludándolo, ¿cómo fue? Que todo bien, y empiezo a predicar. Porque así ellos entienden, hermano. No es hacer alianza, es ganarlos para Cristo. Pero solo hay una manera: que la luz de Jesús que hay en usted no se contamine, no tenga ningún vestigio del mundo. Amén. Y estamos en ese tiempo para hacerlo. No tenemos de otra, mi hermano. Para que usted escuche estas palabras tan hermosas, que el Señor te diga: buen siervo fiel, allá en la tierra, aunque estuviste en lo poco, fuiste fiel. Bienvenido al gozo de tu Señor, porque en el reino de los cielos, ¿qué? Te pondré. Pero tenemos que cortar. Termino con esto. ¿Con qué tienes que cortar? Una mala conversación, una mala costumbre, un rencor, un odio, un estilo de vida, en tu economía, en compartir con el hermano, en una herida del pasado que te dolió y que no has perdonado. Pues te quiero decir, amado, que la Escritura nos dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, para que así también el Señor nos pueda. Pero con rencores no podemos entrar allá. Pastor, es que tengo un dolor que me embarga. Entréguelo a los pies de Cristo. Salmo 55:22: echa sobre el Señor, y Él ¿qué? Te sustentará. No dejará para siempre caído. ¿A quién? Al justo. Pero hoy tome la decisión y la elección de cortar con ese hábito del mundo. Tal vez sea un pensamiento, tal vez sea una imagen que ves en el celular, en la internet o en el televisor. Si tú, varón, estás mirando algo, estás haciendo algo en tu computador, no sé, en la tecnología, y te aparece allí la señorita que dice: hey, ábreme y pasarás un momento agradable. Corta con eso, porque es una puerta al infierno, porque es una puerta que te aleja de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer, varón? No se una en yugo desigual y coja donde está la X. ¿Y qué debe hacer? Y hasta luego, hermano. Se fue la tentación y cortaste con el mundo. ¿Difícil es? Sí, tengo que decírselo, claro que sí, pero no es imposible. Y cuando eso pasa, algo de Dios sobrenatural se activa en usted. ¿Cuánto lo creen? Póngase en pie, mi hermano, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y pedirle que nos haga hombres, y ustedes mujeres, que seamos y tengamos un sello de autenticidad en este tiempo tan perverso, en este mundo tan perverso, donde a lo malo llaman bueno,
donde muchos hoy en día pierden su identidad y los hombres, muchos de ellos se transforman en mujeres o viceversa. Estamos en un mundo de perdición. Pero solo algo hará la diferencia, y es un hijo auténtico. Y yo creo que en esta mañana ese eres tú. Por eso levanta tus manos allí y entrégale este tiempo al Señor. Dígale: Padre, perdona mis ofensas. Perdona, Señor, lo malo que he hecho aquí en la tierra. Perdóname porque yo he contaminado la sana doctrina. Perdóname, Padre Santo, porque he permitido que en mi corazón se contamine con palabras, imágenes y con pensamientos. Por eso vengo a ti en esta mañana para adorarte. Vengo en esta mañana, Señor, para exaltar tu nombre. Vengo en esta mañana para pedirte: sálvame, Señor amado. Dame tu mano, levántame, sácame del hoyo, sácame de la oscuridad, sácame, Señor, de la inmundicia, Padre. Y eso solo podemos lograrlo. Dígale al Señor en esta mañana: yo quiero amarte solo a ti. Yo quiero ser exclusivo para tu gloria. Yo quiero ser exclusivo. Ya no quiero pertenecer al mundo. Quiero pertenecer al reino de los cielos.